Muy buenas tardes, distinguida docente Maura Maecha. Haré la presentación de la actividad número 4, donde hablaré sobre la ética aplicada a las profesiones. Voy a hablar sobre el caso de divulgación de información médica confidencial tomado de la sentencia T 402 del 2024, donde dice que la sentencia de la Corte Constitucional aborda un caso significativo relacionado con la divulgación no autorizada de información médica confidencial, específicamente en el contexto de la interrupción voluntaria de embarazo. ¿Cuál es el dilema moral aplicado en este caso? Ante una interrupción voluntaria del embarazo, ¿se podría valer de cualquier medio para evitarlo? Bueno, voy a hablar un poquito sobre el contexto. Dice que una mujer, vamos a colocarle por nombre Paula, acude a una institución prestadora de servicios de salud en Bogotá y solicita una interrupción voluntaria de embarazo. Entonces ella, a través de una tutela, dice que se vulneraron sus derechos y vamos a mencionarles cuáles. Pues en primer lugar dice que la ginecóloga que la atendió le hizo preguntas sobre sus creencias religiosas y le sugirió, dice ella, pedirle a Dios y a la vida que le ayudaran a tomar su decisión. Consideró que había una interferencia ahí en la decisión personal. Luego dice que ella recibió llamadas, mensajes de una fundación que intentaban disuadirla de continuar con el procedimiento que ella había optado por hacer. Y luego dice que fue contactada por un banco de células madre, a pesar de que ella no había proporcionado ningún dato a ninguna otra organización. Todo esto llevó a que sin lugar a dudas desde la IPS se filtró información acerca de ella, eh, lógicamente vulnerando datos sensibles, suaves data, salud sexual y reproductiva. Explicando este dilema moral y este caso real que sucedió, voy a mirar ahorita las tres teorías de ética que analizamos nosotros durante el trayecto del curso. Por ejemplo, voy a hablar de la ética del utilitarismo. Acordémonos que esta ética dice que es buena si se produce la mayor felicidad en el mayor número de personas. Pues la verdad es que en este caso la acción fue inmoral porque no produjo daño. Produjo más daño que beneficio al bienestar colectivo. ¿En qué sentido? Pues sencillamente la infiltración de información produce angustia, vulnerabilidad, pérdida de confianza en el sistema de salud. Dice, desconfianza en el sistema médico puede llegar a tener consecuencias sociales negativas porque entonces menos mujeres irían a acudir a este procedimiento para evitar ser juzgadas. O sea que la acción fue totalmente inmoral. La teoría ética de teología, pues es el deber moral basado en una normatividad o principios universales. Pues en este caso vemos cómo se divulgó información médica confidencial, se viola un deber moral fundamental como es el respeto a la autonomía y la privacidad de las personas. Por lo anterior, esta acción fue éticamente inaceptable. De verdad que se pasaron por alto los deberes fundamentales de la persona. Y ética de la virtud, acordamos que se trata del carácter moral de las personas, eh, de lo que son ellas dentro de su manera de ser. Y para este caso, pues lógicamente las personas que divulgaron esta información actuaron con defectos morales graves. Eh, no tuvieron prudencia, respeto ni empatía. Ahora, ¿qué podemos decir de la normatividad colombiana que fueron valores, normatividad que se violaron? Pues la Constitución Política en el artículo 15 habla acerca del derecho a la intimidad y a la habeas data, donde todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y dice que los datos personales no pueden ser divulgados sino con autorización del titular o por orden judicial. La ley 23 del 81, hablando de materia médica, el artículo 34,
Dice que el secreto profesional es un deber del médico y dice que no podrá revelarse sino por justa causa, con consentimiento del paciente o por mandato legal. La resolución 1995 de 1999, hablando de el manejo de la historia clínica en el artículo 13, dice: carácter reservado. La historia clínica es un documento privado sometido a reserva. Solo puede ser conocido por terceros con autorización del paciente o por orden de autoridad competente. La Ley 1581 de 2012, cuando se habla de la protección de datos personales, el artículo 5 dice que categorías especiales de datos, los datos sensibles como los relativos a la salud, no pueden ser tratados sin autorización expresa del titular. Y el artículo 17 dice que las entidades deben garantizar la seguridad de la información. Y ahora hablando de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya había una sentencia 438 de 2012, donde reconoce que la historia clínica es un dato sensible y su divulgación sin consentimiento vulnera el derecho a la intimidad, y la sentencia 182 del 2009 reafirma que el personal médico debe guardar absoluta reserva sobre la información contenida de la historia clínica. Entonces, esta normatividad colombiana deja sin ninguna duda las violaciones éticas que se tuvieron al respecto de este caso. Para finalizar, ¿qué determinó la Corte Constitucional bajo sentencia 402 del 2024? Dice: la Corte concluyó que se había producido un daño consumado respecto a los derechos de la paciente debido a la filtración de su información confidencial y las interferencias en su decisión de practicarse la IVE. Dice que la Corte ordenó a la IPS investigar internamente los hechos que llevaron a la vulneración de sus derechos, tomar medidas disciplinarias contra los profesionales involucrados, ofrecer apoyo psicológico y psiquiátrico a la paciente, capacitar a su personal sobre la importancia de mantener la confidencialidad de la historia clínica. También se ordenó a la fundación que accedió a la historia clínica ofrecer disculpas públicas por su actuación. Por lo anterior, ¿por qué es importante hacer alusión a este caso? Porque sencillamente este caso o este fallo refuerza el principio de que la confidencialidad médica es inviolable, salvo que exista autorización del titular o una orden de una autoridad competente. Y también obliga a las IPS a adoptar protocolos de manejo seguro de la información.